Un momento clave de la guerra de Vietnam fue cuando Estados Unidos decidió involucrarse en el conflicto bélico. A partir de entonces, los norvietnamitas debieron enfrentarse a uno de los países más poderosos del mundo, cuya potencia militar era significativamente mayor que la suya. Frente a la superioridad tecnológica y armamentística de los norteamericanos, las fuerzas del Vietcong debieron recurrir a su ingenio para combatirlas. Para ello desarrollaron toda clase de trampas mortíferas con las que arrasar a sus enemigos. Un soldado estadounidense no podía andarse desprevenido, porque sabía que la muerte lo aguardaba en cada rincón de la selva, en forma de minas, estacas y venenos. Todo esto convirtió a la guerra de Vietnam en un auténtico infierno para las tropas norteamericanas. No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de las tácticas del Vietcong contra el ejército norteamericano. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Para hacerle frente a Estados Unidos, el Vietcong diseñó una estrategia guerrillera que consistía en acosar constantemente a sus rivales, sin nunca llegar a librar una batalla abierta, pues esto hubiera significado una derrota segura para las fuerzas comunistas. En cambio, lo que había que hacer era atacar con velocidad, causando el mayor número de bajas posibles para, acto seguido, replegarse y desaparecer en la selva. El Vietcong describía este tipo de guerra entre dos países con tanta diferencia tecnológica y militar de la siguiente manera: será una pelea entre un elefante y un tigre. Si el tigre se queda quieto, el elefante lo aplastará sin remedio, y por eso el tigre nunca debe dejar de moverse. Saltará sobre el lomo del elefante arrancándole grandes trozos de carne para esconderse después en la jungla. Así, el elefante morirá desangrado. Para vencer a Estados Unidos, el Vietcong aprovechó que la guerra se combatía en su territorio y utilizó esto a su favor. Se valieron de su conocimiento de la naturaleza y del terreno para diseñar una serie de trampas devastadoras. Su fabricación implicaba un costo muy bajo, al mismo tiempo que su efectividad era inmensa. El objetivo de estos dispositivos no era matar a los soldados norteamericanos, sino lesionarlos y mutilarlos, de manera que el resto de sus camaradas tuvieran que ocuparse de atender a los heridos. De hecho, se calcula que en los años más intensos de la guerra, 1969 y 1970, el 11% de las muertes y el 17% de las heridas de gravedad fueron ocasionadas por trampas norvietnamitas. Una de las trampas más populares del Vietcong eran aquellas que utilizaban serpientes venenosas. Los guerrilleros armaban fosos llenos de víboras que luego ocultaban bajo montones de hojarasca. Los estadounidenses desprevenidos que pisaban esto inmediatamente se hundían en un hoyo repleto de culebras que lo atacaban sin piedad. Una variante de esta trampa consistía en ocultar las serpientes dentro de mochilas que dejaban abandonadas en medio de la jungla. Cuando la curiosidad de un soldado era demasiado grande y abría el bolso, dentro hallaba su fin. A los pocos minutos de ser mordido, el veneno comenzaba a esparcirse por la sangre. La carne alrededor de la herida se volvía necrótica e hinchada y requería de atención médica urgente para evitar la muerte. Las estacas punji eran otra de las trampas predilectas de los guerrilleros del Vietcong. Se fabricaban a partir de cañas de bambú que se cortaban en trozos de 30 a 60 centímetros de largo. Luego se afilaban y endurecían con fuego hasta darles una forma puntiaguda y se colocaban al fondo de un agujero profundo que se camuflaba con hojas y ramas de árbol. Cuando un soldado caía en el foso, las estacas se hundían en sus extremidades inferiores, atravesando sus piernas y pies. Frecuentemente las punchi solían estar recubiertas por orina o excremento humano, de manera que las heridas se infectaban. El uso de materia fecal en las trampas era una táctica común del Vietcong. No solamente era utilizada en estacas, sino también en minas escondidas en la selva. Los guerrilleros defecaban sobre las bombas y luego las tapaban con tierra. Cuando un soldado antiexplosivo se encontraba con estas trampas e intentaba desactivarlas, se ensuciaba las manos y lo primero que hacía era acudir a un estanque cercano a lavarse. Lo que no sabían es que dentro del agua también había minas o estacas, de manera que las tropas encargadas de detectar las bombas eran neutralizadas con este sencillo engaño. El efecto psicológico de estas tácticas era devastador para el ejército estadounidense. Muy pronto el miedo se apoderó de las tropas que día a día veían cómo sus camaradas quedaban horriblemente desfigurados a causa de las trampas vietnamitas.
Lo más desmoralizante era el hecho de que nunca llegaban a enfrentarse directamente con los guerrilleros, y muchos veteranos recuerdan la guerra como la lucha contra un enemigo invisible. Para un soldado no había una experiencia más escalofriante que tener que atravesar la jungla en medio de la noche, cuando la visibilidad quedaba reducida y las posibilidades de detectar las tretas eran prácticamente nulas. Sin lugar a dudas, una de las tácticas más impresionantes del Vietcong fue la inmensa red de túneles subterráneos que construyeron y que funcionaban como bases de operaciones. Los guerrilleros los utilizaban para vivir, para almacenar armamento y provisiones, y como escondite, luego de realizar alguna emboscada sobre los norteamericanos. Estos túneles abarcaban cientos de kilómetros, se extendían a lo largo de varios distritos y resultaron cruciales a la hora de contrarrestar el poderío militar estadounidense. En su interior, la vida de los guerrilleros era sumamente difícil, pues el aire apenas circulaba, los alimentos se pudrían al poco tiempo y las enfermedades se esparcían con velocidad. No obstante, el Vietcong mantuvo sus posiciones y defendió los túneles con fiereza, pues tenían un enorme valor estratégico. Los norteamericanos no lograban desalojar a los guerrilleros de las redes subterráneas, y muchas veces ni siquiera podían encontrar los túneles, ya que los accesos estaban camuflados. Cuando conseguían entrar, tenían que combatir en la penumbra, en galerías estrechas y llenas de minas o estacas punji. Los intentos de destruir los pasadizos con explosivos o lanzallamas no eran suficientes, por lo que el ejército estadounidense implementó una nueva estrategia para hacerles frente. Crearon unidades militares especializadas en explorar las redes bajo tierra, conseguir información de inteligencia y aniquilar a los enemigos ocultos. Estos cuerpos recibieron el nombre de ratas de túneles, debido a que para esta tarea se seleccionaba a los soldados de menor contextura física, lo cual era necesario para moverse con comodidad en los angostos pasadizos. Estos hombres iban armados con una pistola, un cuchillo y una linterna. Tenían que tener nervios de acero, pues su labor requería adentrarse en la más absoluta oscuridad, a sabiendas de que en cualquier segundo podían activar una trampa o ser atacados por sorpresa. Los túneles estaban repletos de recovecos excavados en las paredes, donde se ocultaban guerrilleros que apenas veían a un estadounidense, se abalanzaban sobre él para estrangularlo silenciosamente o atravesarlo con una lanza de bambú. No eran pocas las ratas de túneles que sufrían ataques de pánico, pedían auxilio a gritos y rogaban a sus compañeros que les tendieran una cuerda para escapar de aquel infierno subterráneo. Buena parte de estas unidades murió en combate, en medio de las operaciones. El éxito de estos cuerpos nunca fue demasiado alto, ya que el Vietcong los contrarrestó con facilidad. Para terminar con los túneles, fueron necesarios bombardeos intensivos con explosivos de acción retardada, que se hundían varios metros bajo tierra antes de estallar. De esta manera, las redes subterráneas fueron destruidas hacia 1969. Como vemos, la guerra de Vietnam se combatió con ingenio y aprovechando cada mínima ventaja que ofrecía el terreno. Estas tácticas resultaron efectivas, ya que la moral de las tropas estadounidenses fue cada vez menor y finalmente las fuerzas comunistas obtuvieron la victoria. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál crees que era la peor trampa del Vietcong? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.